Queridos hermanos, bendiciones. Nos encontramos nuevamente en este espacio que tenemos donde compartimos oraciones y también alguna palabra del Señor. Así que vamos a orar para iniciar esta actividad y que el Señor nos acompañe. Gracias, Señor, por este día especial en que tú nos estás dando la oportunidad de reunirnos a través de los medios de comunicación con nuestros hermanos y amigos que escuchan estas meditaciones de tu palabra. Te pedimos que tú les bendigas, que guardes sus familias, que les protejas, Señor, y que en todo lo que vayamos a comentar, Señor, tú nos des de tu gracia, porque sin tu ayuda y sin tu Espíritu Santo nada podemos hacer. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, para los que ven esto en el norte o en Santiago, que tenemos amigos queridos en Santiago, Talcahuano ha estado súper lluvioso y ha estado con mucho frío, así por eso estamos tomando una agüita caliente para no toser tanto. Ya partimos. No sé si a usted le ha tocado vivir situaciones en que parece que todo se ve adverso, todo en contra. Estamos escuchando noticias preocupantes. Ya el gobierno está hablando no solo de cómo controlar la pandemia, está hablando de que después de esto va a haber una recesión muy grande. Entonces, al parecer, los números están en contra. Hoy día vamos a compartir una palabra que se llama con números en contra y que pretende un poco dar una mirada desde la perspectiva del creyente a las circunstancias adversas. Hay innumerables ejemplos en la historia, en lo que uno lee, de sucesos que los números no cuadraban. Y sin embargo, acontecieron cosas que matemáticamente no era lo más probable. Podría poner muchos, sin embargo yo soy un gran admirador del pueblo de Israel. Y cuando nace el Estado de Israel en el año 1948, encontramos una nación en formación. ¿Con quién se forma esta nación? Se forma con todos los refugiados que vienen saliendo de los campos de concentración de Europa, Auschwitz, Birkenau, Treblinka y todos esos campos de concentración. Los que lograron sobrevivir entonces vienen en algunos barcos de la Hagana, que era la organización militar de Israel, al Estado de Israel, a formar el Estado de Israel. Llegan a Palestina, son verdaderos cuerpos de hueso y piel, sin ninguna preparación militar. 4 millones y tanto de personas logran reunirse para declarar el Estado de Israel. Cuando eso acontece, 200 millones de árabes, armados absolutamente, con las armas que habían salido de la Segunda Guerra Mundial, con ejércitos regulares, atacan a estos 4 millones de sobrevivientes de la Shoah judía. Y por una cosa increíble, que solamente puede tener una explicación a través del poder de Dios, estos 4 millones y medio, 5 millones de judíos logran sobrevivir contra 200 millones. Y establecen el Estado de Israel, y a partir de eso, tiene una cantidad enorme de guerras en que siempre han estado en inferioridad de condiciones y Dios siempre le ha dado la victoria. Así que no es la primera vez en que Israel se ve en desventaja y que tienen una misericordia de parte de Dios por una promesa que les dio el Señor, que Dios le dijo a Abraham que iba a hacer de él una nación tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así que quiero compartir con ustedes una palabra del libro de Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7 del versículo 16 al 21. Como dicen los hermanos pentecostales, esté clamando para que no tenga que toser tanto y pueda compartir este pensamiento. Jueces capítulo 7 versículo 16 al 21. Dice así: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones
tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Amén. Esto es palabra del Señor. Bueno, este es uno de los muchos sucesos del proceso en que Israel tiene que enfrentar a sus enemigos. Y liderados por uno de los jueces, este joven llamado Gedeón, el Señor lo llama para que él se haga cargo de Israel y pueda derrotar a sus enemigos, que en ese momento eran los amalecitas. Este pueblo tenía una costumbre bien particular. Cuando Israel estaba en el periodo de siembra, de trabajo, de sembrar la tierra, ellos nunca se presentaban al campo de batalla. Pero ellos esperaban que se segara la avena, el trigo, cuando estaban listas las cosechas, y ahí atacaban a Israel y le quitaban, por supuesto, todos sus alimentos. 120.000 soldados, según los registros de la Biblia, vienen, y frente a esto el Señor, después de una experiencia bien particular de Gedeón, que no me da el tiempo para explicarla, donde él duda un poco si el llamado de Dios es verdadero, si es que a lo mejor es simplemente una idea de él, pero el Señor le confirma que Dios lo ha llamado a defender a Israel. Entonces Gedeón organiza un ejército. Llama a todos los que puede. Y cuando llama a toda la gente de Israel, sabiendo que su enemigo tiene 120.000 hombres, él logra reunir 32.000 soldados. Y con estos 32.000 soldados, aún estando en inferioridad de condiciones de 1 a 4, él está dispuesto a ir a pelear contra el ejército enemigo, confiando en que Dios puede darle la victoria. Él tiene 32.000, el enemigo tiene 120.000, pero él dice, igual vamos, porque Dios me dijo que me iba a ayudar para tener la victoria con mis enemigos. Eso es lo que yo considero con números en contra. ¿Cómo tú enfrentas con 32.000 a 120.000? Son números en contra. Pero sin embargo, para los lectores de la Biblia, esto que ya no es ninguna novedad, a lo mejor algunos que no han leído esta narración, para poder admirarse con lo que uno se admira cuando la lee por primera vez. Dice la Biblia que en cuanto el Señor vio al ejército de Israel, que eran 32.000, le dijo de inmediato a Gedeón, Gedeón, tú tienes un problema. Sí, Señor, ¿cuál es el problema? Tienes demasiados soldados. Entonces, si los números ya eran en contra, es peor cuando el Señor dice, no, son muchos soldados. Porque si tú vas con esta tropa y tomas la victoria, es muy probable que los judíos y los israelitas digan, por nuestra fuerza, porque somos buenos soldados, porque somos buenos para la batalla, obtuvimos la victoria. Por lo tanto, voy a probar a tus soldados y de acuerdo a las pruebas que yo hago con ellos, vamos a ir dejando gente afuera. Y luego te voy a decir yo cuáles son los que son aptos para ir a pelear y a defender a Israel. Así que lo primero que el Señor establece en el capítulo 7 y versículo 3 del libro de Jueces, el Señor hace proclamar un anuncio. Y dice, ahora pues haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. O sea, la primera prueba, con un ejército que ya era pequeño, le quitó a Gedeón 22.000 soldados. Y le quedaron 10.000. Entonces, si antes era desventajosa la situación, ahora se convertía mucho más desventajosa. Y los números se hacían más amplios a favor del enemigo y en contra de los soldados de Israel. Hasta ese momento, a lo mejor cualquier persona habría dicho, no, perdí mucha gente, no puedo hacer esto. Sin embargo, Gedeón era un hombre que había aprendido a tener fe en el Señor. Había tenido señales de parte de Dios y dijo, voy igual a la pelea. Pero cuando Gedeón dispone esto para preparar sus 10.000 soldados para combatir a su enemigo, el Señor le vuelve a decir, Gedeón, sigues teniendo demasiados soldados. Así que los vamos a volver a probar. La primera prueba era, el que tenga miedo, vuélvase. Y ahí se volvieron, por supuesto, 22.000. La segunda prueba dice que los llevó por el desierto a un lugar, después de una marcha extenuante, bajo el sol abrasador, y encontraron una cantidad enorme de agua. Y cuando encuentra el agua, entonces el Señor le dice a Gedeón, quiero que observes a tu ejército,
todos los que se tiren de cabeza al agua a beberla y que dejen de vigilar al enemigo, esos no te sirven. Tú preocúpate de ver a aquellos que, a pesar de la sed, toman el agua, se le llevan a la boca, pero mantienen la vigilancia de sus enemigos. Entonces Gedeón comenzó a contar a aquellos que, a pesar de tenerse, lograban mantener la vigilancia del enemigo. ¿Y sabes cuánto quedaron? Solamente 300. Entonces, frente a esto uno dice, ¿cuál sería el propósito del Señor? ¿Por qué Dios le quita las herramientas para hacer su obra? Gedeón se dispone a ir a defender al pueblo del Señor, y el Señor, en vez de sumarle soldados, le quita soldados. La verdad es que Gedeón tenía que aprender que sobre todas las capacidades humanas dependía del poder del Señor. La victoria no iba a venir por la bravura de los soldados judíos, la victoria no iba a venir por la capacidad estratégica, la capacidad de preparar un ejército de Gedeón. La victoria iba a venir exclusivamente por la misericordia y el poder del Señor. A veces Dios permite que tú y yo pasemos situaciones de estrechez para que aprendamos a depender de Dios. Qué difícil. Nos gustaría siempre tener como el piso asegurado, pero a veces Dios permite que pasemos circunstancias en que no hay esperanza, no hay ninguna opción. Lo único que nos queda es depender de la misericordia de Dios. Y los que hemos aprendido a vivir de esa manera, los que hemos visto la misericordia del Señor en nuestras vidas tantas veces, comenzamos a asumir que aunque no hay camino, Dios se encargará de abrir un camino. Que aunque no hay suficientes soldados, Dios nos va a dar la victoria. Que aunque no hay suficientes recursos, Dios va a proveer los recursos. Y comenzamos a honrar al Señor, porque ya no depende de mi capacidad, ni de mi esfuerzo, ni de lo que yo puedo hacer, dependo del Señor. Así que encontramos a este Gedeón con 300 enfrentándose a sus enemigos. ¿Cuál es la estrategia? A lo mejor estos 300 soldados todavía estaban con las ganas de cooperar con Gedeón. De hecho, eran gente preparada, mantenía la vigilancia a pesar de la sed que tenían. Eran gente de buenos soldados. Pero yo creo que fue una sorpresa mayor cuando Gedeón le explicó las armas que iban a ocupar para sitiar a este ejército de 120.000 soldados enemigos. Le dijo, suelten la espada, dejen todo el armamento aquí. Necesito que lleven exclusivamente una trompeta, que en este caso era un cuerno, como este que tenemos aquí, cuernos de carnero que usaba Israel para ir a la batalla. Cada una de las tribus tenía estos cuernos carneros. Habían unos largos que eran para convocar a la batalla, y había unos cortitos como estos que eran cuernos de victoria. Cuando se tocaban estos cuernos, porque ya la victoria se había ganado. Este lo trajeron de Israel, nos regalaron este cuerno una hermana muy querida que estuvo allá. Entonces le dice, lleven el cuerno y lleven también unas antorchas que van a ir escondidos en unos no sé, como unos envases para que no vean el fuego. Y eso solamente, esas son las armas. Y toma estos 300 y los divide en 3 grupos, los pone a cargo de diferentes ayudantes de él, y entonces comienza a preparar su batalla. Cuando uno observa esta estrategia, puede de inmediato advertir ciertas características para obtener esta victoria. Número 1, no se queda con toda la tropa. No dice, ya todos me hacen cargo, síganme a mí, yo soy el único que mando. Logra dividir los 300 hombres en 3 grupos de 100. Otros 2 grupos le da el mando a alguno de los más avesados de los soldados y les da instrucciones. Hace un trabajo de equipo. Confía en Dios, pero al mismo tiempo aprende a confiar en la gente que tiene alrededor. Hace un trabajo de equipo. Y dice la Biblia que este hombre entonces toma esta posición. El versículo 17 tiene una declaración que es muy importante cuando alguien está enfrentando una dificultad. Dice el capítulo 7, versículo 17. Y les dijo, cuando ya tenía los 3 equipos formados, miradme a mí y haced como hago yo. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y esta es otra característica importante de Gedeón. No manda a pelear a los otros, y él se queda simplemente observando desde la colina cómo sus soldados corren el riesgo. Él es un líder de verdad. Él no es un jefe, él es un líder. Y el líder es el que guía, el que motiva, el que ayuda, el que va adelante, el que acompaña a las personas que están bajo su responsabilidad.
Él es un líder motivador, es un líder que todos reconocen. Él tiene fe y no solo tiene una fe de palabra, él confía en Dios y lo demuestra arriesgando su vida en una batalla absolutamente desigual. Así que les dice, van a hacer esto, van a seguir estas instrucciones y van a hacer lo mismo que yo haga. Si ustedes corren riesgo su vida, yo también corro riesgo. Es una linda actitud de Gedeón. Yo ya le había mostrado a Gedeón, yo le había dado la instrucción de lo que tenía que hacer. Así que toma a su gente, la ordena, y en medio del anochecer, cuando se ha hecho recién el cambio de guardia, entonces, a la orden de Gedeón, en cuanto él da la orden, mire, no antes, no después, no es que cada uno hace lo que quiere, no, en el momento en que Gedeón toca su trompeta y levanta su antorcha, todo su equipo de 100 soldados lo hace, y cuando ven esto, los otros dos grupos que están coordinados lo hacen al mismo tiempo, rodeando el campamento enemigo. Esto nos habla de otra característica necesaria para obtener victoria. Hay que trabajar en forma disciplinada. En cualquier equipo, en cualquier grupo, si es una cuestión militar, si es una cuestión académica, si es una cuestión de crecimiento de iglesia, si es una cuestión familiar, hay que mantener la coordinación, hay que mantener la disciplina, el respeto a las autoridades, el orden. Sin orden no podemos avanzar. El caos no nos conduce absolutamente a nada. Alguien tiene que mantener la disciplina, el orden para que podamos obtener victoria. Gedeón tenía esto muy claro, por lo tanto él da una señal. Cuando él toca su trompeta y levanta su antorcha, su equipo lo hace y los otros equipos lo hacen, y este campamento de los madianitas se ve rodeado de estas antorchas. Bueno, lo que pasó en el corazón de ellos es fácil de imaginar. Generalmente cada unidad militar llevaba un hombre encargado de tocar el cuerno de carnero, y llevaba también a alguien que llevaba la antorcha junto con su capitán. Entonces lo que pensaron los madianitas es que detrás de cada una de esas antorchas y cada uno de esos cuernos había una cantidad enorme de soldados. Y dice la Biblia que ellos comenzaron a correr, y en la oscuridad comenzaron a herirse entre ellos mismos, y por supuesto este desorden permitió la victoria del pueblo del Señor. La última característica que quiero compartir con ustedes. Cuando está todo el cerco hecho, cuando están las antorchas arriba, y cuando por supuesto están sonando los cuernos por todos lados y el desorden es absoluto, es indispensable mantener el valor y la perseverancia. Y eso se muestra en el versículo 21, que dice de la siguiente manera: y se estuvieron, dice, firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Este versículo a mí me llama mucho la atención. Cuando viene el desafío, cuando viene el enfrentamiento, sabe lo importante que te mantengas firme, que no te eches atrás, que no te acobardes. Eran muchos los soldados enemigos, pero la orden que había dado Gedeón, cuando comencemos a tocar el cuerno y levantemos las antorchas, es indispensable que ninguno se acobarde y que todos sigan tocando y gritando por Jehová y por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Qué importante es poder mantenerse firme en medio de la adversidad. Qué importante es que, a pesar de que la cuenta numérica esté en contra tuya, tú sigas teniendo la esperanza en el Señor. Me toca escuchar las noticias. Los que tenemos mi edad somos adictos a las noticias. ¿Qué sería de nosotros sin las noticias? Entonces, en las noticias está este discurso: es terrible la pandemia, pero va a ser más terrible lo que venga después de esto. No van a haber trabajo, va a haber mucha cesantía, no va a haber gente que tenga dinero, van a haber problemas económicos, va a haber una recesión. ¿Sabe lo que es eso? Números en contra, números en contra, números en contra, números en contra. Y frente a eso, ¿qué podemos hacer? ¿Nos vamos a acobardar? Pero si nunca, ni antes de esta pandemia, ni ahora después que pase, vamos a estar dependiendo de los números humanos. Tú y yo siempre vamos a estar dependiendo de la misericordia del Señor. Aunque seamos 300 contra 120.000, la victoria no está en nuestras manos, no está en nuestras fuerzas, no está en nuestras capacidades. La victoria está en la misericordia de Dios. Por tanto, a través de esta palabra, que tiene que ver con los números en contra, yo quiero motivarte. Quiero darte una chispa de esperanza. Porque si antes Dios te sostuvo, si antes Dios cuidó de ti, hay un himno antiguo que dice: Dios cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Le encanta a la Dorita, mi madre, cantar ese himno. Entonces, si antes Dios cuidó de nosotros, si antes nos proveyó, si antes el Señor nos ayudó a salir adelante con la educación de nuestros hijos,
Si antes Dios nos proveyó alimento, un techo, nos dio la ropa para vivir, ¿por qué ahora no va a ser así? Porque los números están en contra. Entonces ahí es donde tenemos que revisar nuestra fe. Porque nosotros no podemos creer en un Dios más o menos poderoso. Dios es algo discreto. O Dios es todopoderoso o Dios no es nada. Y el Dios al que yo sirvo es un Dios todopoderoso, lleno de misericordia. El que nos sustenta, el que nos ayuda, el que nos consuela, el que no nos va a dejar pelear la batalla solos. Si en nuestra vida hemos enfrentado 1000 dificultades, hemos pasado 1000 luchas, 1000 problemas, 1000 escaseces, y siempre ha estado extendida la mano de Dios para ayudarnos. Porque aunque nuestros enemigos sean 1.000.000 y nosotros seamos 5, siempre la victoria va a depender de la mano misericordiosa de nuestro Dios. Y esa mano va a llegar a rescatarnos, esa mano va a llegar a bendecirnos. Por tanto, yo te invito que al leer estas palabras y al leer el ejemplo de este ejército, al ver estos ejemplos históricos donde Israel como nación ha sido asediada por millones y millones de enemigos, Israel está aburrido de la cantidad de guerras que ha tenido con los países árabes. De a 2, de a 3 han atacado a Israel. Israel es un pueblo, un país pequeño. Si tú lograras ver en el Medio Oriente, cuando uno no logra ver la dimensión de Israel, es bueno observarla físicamente. Yo te invito a que tú te metas a Google. Revisa el mapa del Medio Oriente y ve la pizca de territorio que tiene Israel y la cantidad enorme de territorio de los países árabes. Y todos quieren que ese grupito pequeño de ciudadanos desaparezca. Pero ¿sabes por qué no va a desaparecer? Porque Dios prometió que serían una nación grande. Dios prometió que serían cabeza y no serían cola. Y esa verdad de un grupo pequeño que ha sostenido una guerra permanente desde el año 48 hasta ahora por sobrevivir, es una promesa más cumplida del Dios al cual nosotros servimos. El mismo Dios que guarda y bendice a Israel va a guardar y a bendecir a sus hijos y a sus hijas, a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Él es el que nos sustenta. Por lo tanto, no importan los números en contra, no importan las recesiones, no importan las dificultades mundiales que pueden haber. Si nuestra fe está puesta en el Señor, veremos la mano de Dios cubriendo nuestros hogares, nuestra familia, abriendo puertas donde están cerradas, abriendo caminos donde no hay. Esa es la práctica de nuestro Dios. Él es el que rompe los números, Él es el que rompe las estadísticas. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Por lo tanto, te animo para que en medio de esta circunstancia, donde los números son tan adversos, donde los números están tan en contra, tú sigas diciendo: Señor, aunque seamos poquitos, seguimos confiando en ti. Yo espero que Dios te bendiga. Mira, revisa todo el capítulo 7 del libro de Jueces. Te vas a encontrar toda la narración, pero sobre todo, recuerda el último versículo que te mencionaba. Valor y perseverancia. Cada uno se mantuvo firme, confiando en el Señor. ¿Eres capaz de hacer eso? ¿Eres capaz de seguir diciendo: Señor, así como tú me has salvado antes, confío en que tú lo harás de nuevo? Así como tú me proveíste antes de mi necesidad y lo seguirás haciendo. ¿Eres capaz de confiar en un Dios así de misericordioso? Si tú eres capaz de confiar en Dios, Dios va a responder a esa fe. Porque Dios nunca deja a sus hijos abandonados. ¿Te parece que oremos para que Dios aumente nuestra fe? Oremos. Gracias, Señor, porque cada vez que nos encontramos con tu palabra, sentimos que esa palabra nos habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, nos da esperanza, nos da seguridad. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, por nuestros amigos, por los que son quienes escuchan y ven estas imágenes cada noche o cada mañana, que tú les acompañes, que tú les des, Señor, la fuerza. Que si alguno está, Señor, sintiendo que su actividad económica, su trabajo, su microempresa, su iniciativa está en peligro, Señor. Tenemos tantos hermanos queridos que dependen de su trabajo. Señor, ten misericordia de ellos y ayuda a aumentar la fe. No permitas que las circunstancias y que lo que dice la gente haga que nos atemoricemos, que podamos permanecer firmes, confiando en Dios, porque tú eres nuestra fortaleza. Aunque el enemigo sea numeroso, si tú estás con nosotros, somos más que vencedores. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos da fuerza cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esperando que esta palabra les haya bendecido, no puedo terminar estas palabras sin mandar un abrazo enorme a los hermanos de nuestra iglesia que son parte de Carabineros de Chile y a todos los carabineros que tenemos a nivel nacional. Dios tenga misericordia, Dios les permita hacer su trabajo,
Así que a todos nuestros hermanos que son funcionarios de Carabineros, nuestro saludo, nuestro abrazo en este 27 de abril distinto. Deberíamos haber estado en un culto donde estuviéramos alabando y bendiciendo al Señor, así, teniendo un culto de acción de gracia. No se pudo hacer, lo podremos hacer en otra oportunidad. Mientras tanto, Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios bendiga a sus familias. Que el Señor les bendiga y que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes en el nombre de Jesús. Amén.